Ah, no, Un pero poquito de atención, ¿no? Sobre todo, si vamos a hacer colores primarios, bien uniformados. Muy bien, bueno, pues buenas noches. Vamos a grabar la clase, como ya les había comentado, para aquellos que no puedan conectarse a esta hora, bueno, pues que sepan de qué es de lo que vamos a hablar. Muy bien, noticias, traemos noticias. Sí, bueno, es que estábamos hablando la clase pasada de que para la evaluación tienen que ser diferentes cosas y encontré una noticia de que habían hecho un estudio que también la manera en que acomodamos las butacas es importante para el desempeño, el aprendizaje y que este tipo de cambios se tienen que realizar y se genera para la evaluación también. Claro. Mire, Viri, desde pequeños detalles como este que usted comenta, realmente hace cambios muy significativos. Sí, el hecho de establecer una dinámica distinta de comunicación, porque finalmente eso es lo que sucede cuando se acomodan las butacas de manera distinta, son procesos distintos de comunicación y tiene una relevancia muy especial en estos procesos. Y es parte precisamente de esta nueva realidad que también ya comentaba Leslie, ¿no? El hecho de este regreso a clases presencial y de todo lo que nosotros como docentes debemos de considerar para este regreso. Y que ahora también el acomodo de la butaca va a ser también muy diferente, ¿no? Porque tiene que tener cierta distancia de cada uno de los compañeros, del docente y demás situaciones. Sí, claro. Sí, que seguramente, pues vamos, no van a faltar las experiencias que ya nos compartía Leslie la vez pasada, ¿no? Del hecho de que se extrañan y pues bueno, el beso, el abrazo y todo ese tipo de situaciones que van a ser inevitables, sobre todo niños y adolescentes, ¿no? Pero pues bueno, muy bien. ¿Alguna otra noticia? Adelante, Nicolás. Bueno, ya la que encontré es desde la Ciudad de México en cuanto a los recursos que se destinaron para la sanitización de las escuelas, para que todas las escuelas pudieran cumplir con lo que se requería. Y así lo definieron tal cual, que se pichicateó todo el recurso que estaba destinado a eso. Sí, entonces, pues a pesar de que se estaban planeando y que muchos ya regresaron y como lo estuvimos viendo, ya empezaron a votar casos de los niños, ya empezaron otra vez el aumento de las cifras de COVID en el estado de la Ciudad de México, pues ahora también influyen los recursos económicos que, como siempre, no se tiene y para lo que es educación siempre se está restando, ¿no? Entonces era parte de lo que yo encontré de las noticias, ¿no? Que decía que finalmente debieron de contemplar cuál sería el protocolo que el gobierno debería de cumplir para que se regresara a las aulas desde la sanitización, que contara con los termómetros, que contara con hasta los tapetes sanitizantes, el material de los docentes, todo eso no se contempló. Entonces ahorita están así como que dosificando y dando de poquito, cuando pues realmente eso ya tenía que haber estado. Sí, claro. Miren, en otros años o en otros sexenios estuviéramos hablando a lo mejor de otro tipo de problemáticas. Hoy en día la problemática que tenemos es de tipo financiero. Eh, Obviamente por la materia pues estamos tocando la parte del destino de los recursos hacia la educación, pero no es solamente el único sector golpeado. Ya veíamos en las noticias lo que está sucediendo con los niños que no están teniendo las quimioterapias, con mucha gente que está padeciendo problemas de salud y muchos problemas que antes no los teníamos. ¿Sí? Hoy en día todos estos recursos, quiero pensar que son para las mega obras que esta administración tiene por ahí planeadas hacer. Y eso ha hecho, Nicolás, y para todos, vamos, que se desvíen los recursos y que entonces no llegue
lo que debe de llegar en cada uno de los rubros. Los problemas se van agravando también por lo que ya comentaba hace un momento Viridiana y Leslie también en la cuestión de este nuevo regreso y las condiciones en las cuales se encuentran las escuelas. Incluso platicábamos también cómo hay algunas en las cuales se han robado todos los insumos de las escuelas, el cableado eléctrico, los focos y un montón de cosas que de por sí en el interior del país las condiciones que tienen las escuelas son muy precarias y ahora eso le aumentamos toda esta parte de vandalismo y demás. Yo no sé de verdad cómo es que se va a dar este regreso presencial a las aulas. Independientemente de lo que usted comentaba, Nicolás, de la parte de los protocolos, que también ya lo hemos tocado, y que no hay en esencia un plan estratégico y un plan dinámico para que se lleve a cabo este regreso, caray. Creo que el único plan que tenían era vacunarnos a los maestros y órale, vámonos. Y no. Usted ponía, Nicolás, sobre la palestra una serie de elementos muy básicos que deben de tener las escuelas. Pero la verdad es que con este presupuesto mal ejercido, dudo mucho que se llegue a dar esto, por lo menos en escuelas públicas. Si de por sí, si anterior a esto ya teníamos carencias, ahora con todo esto, híjole, qué cosa muy distinta va a suceder en las escuelas privadas. Ahí sí, yo creo que sí se va a tener este tipo de cuidados y este tipo de protocolos. ¿Sí? Viridiana, ¿quería comentar algo? Sí, que por ejemplo, siempre se ha visto esa dificultad de que lleguen los recursos, ¿no? Por ejemplo, por eso se piden las cuotas, porque de cierta manera en algún momento las autoridades se lavan las manos en algunos recursos, o sea, que con las cuotas se compra material como el papel, las tintas, se paga el internet, la luz y algunas situaciones que no están determinadas dentro de ese presupuesto. Y ahorita con esto creo que aumenta más esa parte de qué se va a hacer para regresar si no se tiene ese presupuesto. Así es. Leslie. Sí, algo bien cierto es esta parte de que no contamos con nada, ¿no? O sea, nosotros, nuestro director nos dijo, tengo un botecito de 200 mililitros de gel y es todo lo que yo les puedo dar para sanitizarse. Ustedes tienen que comprar sus caretas, ustedes tienen que comprar sus cubrebocas, sus sanitizantes si quieren sanitizar. También yo creo que en parte nos decían por ahí nuestras autoridades, todo este regreso fue como un piloto para ver qué íbamos a hacer durante ya el regreso presencial, que yo creo que va a ser una locura y como piloto pues es arriesgarnos, ¿no? Porque a nosotros sí nos mandaron un memo y nos dijeron, tienen que presentarse a la escuela aunque no haya alumnos. Y pues nos llegaron alumnos, ¿no? Pero no hay un plan estructurado, según sus tres vigilancias, una en la casa y hay que ser sinceros, o sea, los papás mandan a los niños enfermos del estómago, de la gripa y ellos dicen que no tienen nada. Y al final nosotros somos los que nos arriesgamos, ¿no? Aunado que tampoco ellos quieren colaborar mucho porque les pedimos sus sanitizantes, su jerguita personal, pues no, o sea, los mandan así como que ya lleguenle. Y esa sana distancia que es imposible en adolescentes, niños, y la verdad es que va a ser muy complicado hasta que el resto de la sociedad no se vacune, es casi imposible un regreso seguro y sano a las instituciones, ¿no? Y ya lo vimos con que en la Ciudad de México ya hay 8 casos de COVID en escuelas, que a lo mejor no lo adquirieron ahí, que ya lo tenían, pero sí fueron a propagar el virus, ¿no? Sí, así es. Y eso, imagínese, Leslie, eso sucede aquí en la Ciudad de México, en donde se supone que hay más vigilancia y hay más cuidados. No quiero imaginarme qué va a pasar en el interior de la República. Sí, realmente sí, es preocupante esta situación, sobre todo por esa parte que comentaba Nicolás, el hecho de que no se destinen los recursos, cuando ahorita se necesitan más recursos para esto. Creo que el país, derivado de toda esta pandemia, tiene otras necesidades. Y esas necesidades son las que debe de suplirse por parte de las distintas autoridades. Pero pues no,
y ya con este memorándum que usted nos dice, Leslie, pues ya van a tener que o vas, ¿sí? Entonces, pues bueno, eso es parte de esta nueva realidad. Incluso dijeron, los que no se presenten tienen que traer sus notas médicas de liste y estos 3 semanas todavía los podemos justificar. El siguiente ciclo, ya aunque tengas enfermedades crónicas, ya seas de la tercera edad, ya estés colgando los tenis, tienes que venir. O sea, sí es ya muy a fuerzas, porque ya te vacunamos, ya no hay pretexto. Claro. Fíjense que estaba viendo en la mañana una conferencia que se dio, si quieren búsquela en el financiero Bloomberg, que habla precisamente del regreso a clases, las estrategias que tiene el gobierno para el regreso a clases. Híjole, después de haber visto la conferencia me quedé más pasmado de lo que ya estaba, porque realmente hablaron mucho y no dijeron nada. No hay estrategias. Sí hay estrategias en la Ciudad de México, en algunos municipios del Estado de México, pero como una doctora, una panelista comentó, la educación en nuestro país no se reduce solamente a esos 2 estados o a las grandes urbes, como ella decía, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Estado de México. No. Hemos comentado aquí las condiciones en las cuales, y que de hecho sobre eso va el video que les voy a proyectar en un ratito más, las condiciones que se suscitan en muchas regiones de nuestro país, ¿sí? Y que van desde aspectos tan básicos y que lo hemos comentado, como el hecho de que las escuelas, las familias, las personas que habitan en esas comunidades no tienen ni siquiera luz. ¿Cómo diantres les pides internet y cómo les dices que les vas a dar la educación por medio de la televisión? Ese es el tipo de situaciones que son las que a mí en un momento dado me causan un choque, porque estamos bajo el mismo modelo educativo en el cual piensan que lo que pasa aquí en el centro de la Ciudad de México y en estas grandes urbes es el mismo modelo que se tiene que replicar hacia toda la República Mexicana. I'm sorry, pero las cosas no son así. Es cierto que la educación debe de ser inclusiva y es cierto también que las condiciones en las cuales muchas escuelas, muchas familias, muchas personas son de lo más precaria que ni siquiera nos podemos imaginar, ¿eh? Nosotros, nuestro ámbito de desarrollo laboral, de desarrollo académico y demás, créanme que es muy distinto a lo que sucede en otras regiones. Sí, y cuando estamos tratando de construir un nuevo modelo educativo basado en esta realidad o en esta simultaneidad de realidades, porque todas convergen al unísono, cuando estamos pensando en esto y estamos hablando, en el caso de nuestra materia, de un desarrollo curricular que va a estandarizar a la educación, pues ya desde ahí estamos mal, ¿sí? Y esto que ustedes me están compartiendo es pan de lo mismo, ¿sí? Es estandarizar este regreso a clases pensando que las condiciones son ideales en todas las escuelas y no es cierto. No es cierto. Decían ahí que el nuevo modelo educativo de la educación debe de ser para vivir mejor, para convivir mejor y para resolver los problemas que vamos a tener en un futuro, ¿sí? ¿Y cuáles son esos problemas que vamos a tener? Algunos de ellos ya los estamos viendo. Desigualdad, carencia económica, un planeta cada vez más contaminado, generaciones de jóvenes que no saben ni qué hacer ni cómo resolver todos estos problemas. ¿Y qué es lo que les estamos dando a nuestros alumnos? Contenidos para prepararlos para que tengan un mejor empleo. Pero si las condiciones económicas no nos dan para que las grandes empresas den unas condiciones óptimas de empleo,
pues entonces estamos mal desde la parte de los contenidos. Y no estamos, ahorita le doy la palabra a Leslie, no estamos cayendo en este nuevo modelo educativo que tiene que ser para esos 3 aspectos que les comento. Y reflexiónenlos muy bien, para vivir mejor, convivir mejor y para resolver todos los problemas a futuro. Adelante, Leslie. Pues es que desgraciadamente, y ya lo hemos platicado en muchas clases y en muchos momentos, ¿no? Todo esto es política. Entonces, al final, todo a donde va dirigida nuestra educación, a dónde van dirigidos nuestros alumnos, tiene que ver con nuestro sistema político. Y de ahí parte para que yo creo que nosotros no podamos crecer como sociedad y como país, porque un país ignorante es un país manipulado, ¿no? Y entonces eso es lo que necesitan de nosotros. Y creo que a nosotros frente a los grupos nos queda crear conciencia de nuestros alumnos para que podamos romper un poquito este ciclo en el que nos han metido, ¿no? Es difícil porque es pelear contra todo un sistema que viene desde siglos atrás, con ideas que traemos muy arraigadas, que sí, definitivamente va a ser bastante complicado, pero yo creo que nosotros preparándonos y haciendo nuestra parte, podemos generar un poquito de conciencia y tal vez a nosotros no nos toque verlo, pero probablemente generaciones más adelante ya se haya creado eso. Yo no creo que estemos tan perdidos, ¿no? Porque ahora ya hay un poquito más de gente que tiene más conciencia ecológica, un poquito más de gente que tiene más conciencia social, incluso en planificación familiar. No digo que sean todos, pero creo que ya hay más a comparación de unos años atrás. Pero yo creo que a nosotros como maestros, como gente joven, nos queda trabajar sobre eso. Claro. Y sobre todo, Leslie, que exista una continuidad, porque de nada sirve que a lo mejor usted lo haga si al ciclo siguiente los alumnos tienen otro maestro que le va a valer un soberano cacahuate y seguramente se van a olvidar de lo que la maestra Leslie les dijo. Sí, entonces, esa es la situación. La cuestión aquí es que tiene que ser algo en el que todos vayamos al unísono, sobre todo nosotros, los que nos dedicamos a la docencia, en todos los niveles, en cada uno de los momentos que tenemos y demás, para hacer precisamente esto que usted comenta, esta conciencia hacia estas futuras generaciones. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna otra noticia? Yo tengo una, profesor. Sí, Lupita, adelante. Bueno, mi noticia va basada en que se murió el profesor Kurt Hunt, que fue el profesor que le dio clases al príncipe Felipe. La novedad no es esa, la novedad es la forma en que él impartía sus clases. Él decía que los alumnos se tenían que levantar a las 5 de la mañana, hacer ejercicio, después tomar un desayuno y empezar a iniciar sus clases. Y al final de la clase acostaba a los alumnos 45 minutos boca arriba para que recordaran cómo fue toda su clase y qué realmente asimilaron. Y otra de las cosas que él, digamos, como que fundó, es un premio que se llama, ay, déjeme acordarme del premio porque sí tiene un nombre medio nombre Príncipe Felipe realmente, ¿no? Pero déjeme ver ahorita el premio completo. Y ese premio únicamente lo hace una universidad aquí en México, no hay otro. ¿Y de qué se llama? Ay, no me encuentro. Ese premio lo tiene una universidad aquí en México. ¿Y de qué se trata? Se trata de llevar a los alumnos a recorrer otros países o otros lugares como manera de exploración, porque él dice que en base a lo que es digamos, la vivencia personal se va adquiriendo el conocimiento. Dependiendo, por ejemplo, si quieres aprender cómo es la agricultura, los llevaba a campos y ahí se hospedaban y vivían un momento de lo que es todo el cultivo de algún plantío.
Y déjeme acuerdo. No sé si se acuerda este profesor de mi noticia, pero no sé si, yo creo que sí la leyó. Sí, sí la leí, por eso le pedí que la comentara, porque esto que nos comenta Lupita es el deber ser. Así es como debiera de ser, ¿sí? Y por eso le pedí que nos la compartiera, porque este es un modelo de educación en el cual no entra toda esta parte de la política que comentamos, no entra la parte de la asignación de recursos, y es como debiera de ser un modelo educativo. Lamentablemente las condiciones son distintas, y sobre todo por lo que comentábamos hace un momento, ¿sí? Sí, el premio se llama Duque de Edimburgo y lo basan como en 3 fases: bronce, plata y oro. Entonces también lo que él dice que es que hay que tener imaginación, hay que saber utilizar la artesanía, tener destreza, y lo más importante, aparte de la actividad física, es la compasión. Por eso eran los 45 minutos de que se tenían que recostar al final de su clase. Y además, este tipo de clases lo utilizan en la mayor parte de Europa. Él fundó muchísimas escuelas Claro. en Europa con ese método. Otra de las quejas que había es de que sí se les hacía un método muy rígido, porque la actividad física al inicio, en la mañana, aparte lo metía a bañar a las 5 de la mañana con agua fría. Después la actividad física era muy, muy, muy fuerte. Pero así se educó el príncipe Carlos, déjenme les cuento. Esa es mi noticia. Y aquí se quejan porque entramos a las 7 a clase, imagínense. No, realmente, sí, es eso, Lupita, es el deber ser de la educación. Sí, lamentablemente entran otros factores muy distintos en cada uno de los países. Esto que me está usted hablando, pues obviamente es en Europa, donde las condiciones también económicas, políticas y sociales son distintas. Sí, aquí no, aquí. Y van a verlo ahorita en el video que les voy a proyectar. Muy bien. Bueno, tengo varios temas con ustedes. Uno de ellos, el principal, que yo sé que a ustedes les interesa también, es la cuestión de la asignación de las calificaciones. Déjenme les comento, yo no sabía, o más bien ya ni me acordaba, la verdad es que tiene tantos años que dejé de dar clases ahí en CUIF, que ahora con el envío de la agenda me dicen que tengo que dar 2 calificaciones, ¿sí? Y esto también porque creo que a ustedes les entregan también boletas. Entonces, mi propuesta es evaluarles a ustedes con lo que se ha entregado, es decir, con las noticias, el análisis de los 2 videos, y para esto voy a pedirles para la próxima semana el envío del cuestionario 1 y del dilema ético. Con eso cierro yo la primer calificación o el primer parcial, ¿sí? El segundo, ahí ya voy a considerar solamente ya la investigación, el ensayo como tal, y obviamente una exposición que hagan sobre el ensayo. Algo rápido, no, porque además como somos muchos, no nos va a alcanzar el tiempo de a 30 minutos por persona. Va a ser algo rápido, de unos entre 5 y 7 minutos, estoy considerando, para que sea muy ágil esto. Entonces, no sé si estén de acuerdo. Es más, mejor si alguien no está de acuerdo, levanten la, bueno, ya me levantaron los deditos, entonces quiere decir que De sí. acuerdo, profesor. Muy bien. Entonces, déjenme, les voy a proyectar, les voy a decir la dinámica. Les voy a pedir que me entreguen para la próxima semana lo que falta, que sería el cuestionario y el dilema. Con eso, yo les voy a enviar a ustedes su calificación en lo individual, por correo, como siempre ha sido la comunicación, porque no se trata de exhibir a nadie. Y les voy a pedir también de favor que por ese medio me digan si están de acuerdo o no con la calificación antes de pasarla al acta correspondiente, ¿sí? Y obviamente antes del próximo, ¿hoy qué es? Jueves, antes del próximo jueves, ¿sí?
Ok, entonces déjenme, les voy a proyectar antes ya de entrar a clase qué es lo que yo tengo de ustedes, porque incluso algunos nombres no los tengo ni completos. Pedí no sé cuántas veces mi lista de asistencia y nunca me la dieron. Entonces me puse a recopilarla con lo que yo tengo y ahora sí que con investigación de campo. Déjenme ver. Aquí está. Ok, muy bien. Ahora sí, la proyectamos. Les comparto lo que tengo. Ay, se quedó pasmado esto. ¿Me escuchan ustedes? Fuerte y claro. Fuerte y claro, pero no sé. Yo creo que está cargando, profe. Según yo ya lo había descargado, mire. Hasta yo me quedé ahí congelado. Ok. Bueno, si no, dicen por ahí que profesor prevenido vale por 10. Si no, en lo que esto abre, si me escuchan fuerte y claro, entonces voy a abrirlo en otro dispositivo y les voy diciendo lo que tengo. Porque incluso algunas personas me hacen falta de que me entreguen material. Ok. Lista de asistencia general. Ok, les voy a decir a todos, digo, creo que no están todos, pero como se está grabando la clase, Aguilar Hernández Mariana, de Mariana tengo 5 noticias. Voy a hacer el corte hasta la 6ª noticia, ¿sí? Entonces, ahí le faltaría una nada más. Vaca Sánchez Maristela también tiene 5 noticias, al igual que Bolaños Trejo Guadalupe. Cortés Ríos Viridiana, usted Viri ya tiene las 6 noticias, entonces con esto hago ya el primer corte con usted en cuanto a noticias. Gasca López, tengo 5 noticias. González Picasso Brenda, con usted Brenda ya tengo las 6 noticias también. En 5 está también Leslie, le faltaría una. Huesca González, Anuar solamente tengo 3 noticias. Magaña Domínguez, Vicente tengo 5 noticias, le hace falta nada más la de esta semana. Pero, oigan, tengo una duda, ¿quién es? Ay, sí me sacó. Bueno, ¿me escuchan? Sí, pero Aquí se escucha. Sí, profesor. No sé qué está pasando. Y de Me hecho, hace yo que puedo ver- es el duende el que está haciendo cosas raras aquí. A ver, déjenme ver. Voy a quitar un poquito. De hecho, ya se ve su pantalla compartida. Ah, ok. Ahí la ven entonces, ¿verdad? Yo creo que sí se estaba cargando. Miren, aquí tengo yo. Ah, me quedé en... ¿Quién es Mari? Porque Mari no sé si es Marisela Vargas Aguilar o quién es Mari. Porque alguien se conecta Sí, con el nombre de Mari. ¿Sí es sí, usted? Marisela Vargas Aguilar. Sí, Ah, ok. Vargas Ya Aguilar, ven. Marisela.
Ok, entonces esto me hace falta fusionarlo. Ok, tenía yo esa duda. En el caso de usted, Marisela, pues son 3 noticias que tengo como Marisela y una que tengo como Mari, son 4, le hacen falta 2. Miren, aquí estoy haciendo el corte de las noticias, ¿sí? Esto que están viendo ustedes en pantalla son las noticias, esta parte son las asistencias y faltas. Montelongo Gutiérrez, Carla, Pregunta, ¿sí? soy Marisela. Sí, yo tengo las 5, de hecho, hoy mandé la última, la de esta semana, y tengo las 5, Pero son 6, Mari. pero con la de esta semana, ¿no? Ah, bueno, sí, con la de esta semana, exactamente. Entonces sí, entonces estaría a mano con usted. Sí. Montelongo Gutiérrez, tengo 4, le hacen falta 2. Rocha Sánchez Susana, tengo 3 de usted, Susi, junto con Abigail. Con Suárez Bojor, que es Abigail, también tienen 3. Profesor, Ugalde, ¿y han dado, bueno, según yo tengo las 5 noticias, ahorita falta. comentamos eso si quiere. Ugalde Ok, Nicolás, gracias. Nicolás tiene 3 y finalmente Zamora tengo 4. Si los números no les cuadran, es decir, si ustedes dicen, oiga, yo tengo las 5, yo tengo las 6 o yo tengo más de las que usted tiene, no sean malos, nada más mándenme la evidencia y con eso adelante les pongo las que seguramente no coloqué. Generalmente conforme les voy contestando el correo, voy asentando aquí también en esta relación sus participaciones, ¿sí? Sus entregables. Por eso es que lo tengo así, incluso lo tengo por fechas y todo. Tengo también la parte del análisis de los videos. Análisis del video de un crimen llamado educación y de somos lo que la educación hace de nosotros. También obviamente no todos me los han entregado, ¿sí? En el caso de Mariana le hace falta el segundo, Maristela me hace falta el primero, los demás sí están. Anuar, Vicente y Mari o Marisela no tengo nada, miren ahí está. Susana tampoco tengo ningún análisis y Nicolás le hace falta uno, el del primer video. ¿Sí? Entonces, repito, Profesor, eso es... nuevamente. Permítame tantito, eso es lo que yo tengo hasta ahorita. Repito, si a lo mejor algo me mandaron y no lo descargué aquí, seguramente les contesté el correo, porque hasta ahorita no tengo correos por contestar, salvo algunos que me empezaron a llegar ahorita, porque todavía los que me mandaron, creo que ayer y antier los contesté como a mediodía. Sí, entonces, si tienen la evidencia adelante, no hay ningún problema. Si no, de todas formas, mándenmelos, pero si no tienen la evidencia, ya los voy a considerar a una calificación máxima de 9, ¿sí? Ya no sería el 10, ya sería a 9, obviamente por el desfasamiento. Lo que sí voy a considerar con 10 va a ser la parte del cuestionario que va a estar pendiente y el dilema ético, ¿sí? Esto que tengo aquí en blanco es lo que haría falta para conformar este primer módulo. Ok, ¿hasta aquí alguna duda antes de comentarles la parte del segundo parcial? Yo, profesor, una pregunta. ¿El video la noticia que envié el día de ayer, ya está considerada en su reporte o no? Ya, seguramente. Debe de tener la confirmación, Lupita. Porque le repito, No, sí la tengo. Así es, entonces todas las noticias y todo se los confirmo. Nada más verifíquelo. Si tiene la evidencia, no hay ningún problema. Sí, mándemela y adelante, corregimos esto. Ok. Por eso Sí, incluso quise mostrarles esto antes de que haga el corte de todo esto. Ok, para la segunda o para el segundo parcial, ¿sí? Perdón, profe. Perdón. Antes de que avance. Sí. Déjenme apago la cámara Buenas para tardes. ver si así se agiliza más esto.
Sí, ¿quién me habla? Lupita Bolaños, adelante. Le oigo entrecortado, Lupita. A ver, No, sigue. no, Sigue igual. Lupita, apaga tu cámara. Sí. A ver, apague la cámara a ver si así entra más el... ¿me escucha? Apague la cámara, Lupita, para ver si se mejora el sonido. ¿Me escucha? ¿Me Ahí escucha sí. mejor? Ándele, ya ve. Ah, sí, profesor. Mire, ahorita en unos minutos le envió el artículo número 6 que me faltó a mí y bueno, yo no me falta nada más que tengo una duda en cuanto al lema. En el último punto, en el punto número 15, no, del cuestionario, perdón, del cuestionario. Maneja usted una disertación de un video que vimos. Somos lo que la educación hace de nosotros. Entonces, en cuanto a esa disertación, ¿qué es lo que quiere? ¿Una exposición oral, escrita? ¿O qué es lo que quiere, profesor, ahí? Una disertación es una reflexión personal, Lupita. ¿Sí? Es eso, prácticamente. Es un contraste de ideas, pero usted manéjemelo como una reflexión. En algunos casos la disertación puede ser oral y escrita. En este caso solamente por escrito, por eso se los puse ahí. ¿Sí? Que incluso es parte también del mismo análisis, es parte del mismo análisis que ya me habían enviado, ¿eh? Nada más que aquí es un poquito más concreto. Ok, gracias, profesor. No hay de qué. Y muchas gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok. Sí, Les profesor, comento yo de tengo una vez. perdón. Ok. Soy Mari. Lo que pasa que así me dijo desde el principio que me tenía como Mari. Le comentaba que a mí me tenía como que no tenía nada de lo del reporte, de lo del video que vimos, y más sin en cambio abajo sí está mi nombre. Queda claro que soy Marisela Vargas Aguilar, ¿verdad? Mari y Marisela. Ah, exactamente, sí, así es. Aquí está, Allá miren, arriba me parece que no tengo nada, pero abajo efectivamente ya los tengo. Sí, es que Lo no mismo sabía pasó quién con las era Mari. noticias. Lo mismo ¿Sí? pasó como en las noticias, pero fue al revés. En Mari tenía todas y en Marisela no tenía nada. Exactamente. Sí, no se preocupe, hago la fusión. Ah, ¿Sí? ok. Y sí, sí pensé que era usted, pero dije, no, mejor pregunto. Dicen por ahí, más vale preguntar que quedar mal. Sí, muchas ¿Ok? gracias, profesor, le agradezco. No, no hay de qué. Para el segundo parcial, de una vez, va a ser igual el segundo bloque de noticias. Las noticias ya las recorté con ustedes. Van a ser igual 6 noticias también. Estas que están aquí, ¿no es cierto? Estas son las primeras. Estas son las segundas. ¿Sí? Es decir, terminamos el 7 de agosto con noticias. Entonces van a ser 6 noticias. El cuestionario, el segundo cuestionario que les voy a hacer llegar, la investigación que va a tener un peso del 50% y la exposición que les comentaba va a ser del 20%. Esto conforma por sí solo el 100%. Sin embargo, les había comentado de un cuestionario de Kahoot. El cuestionario de Kahoot van a ser puntos adicionales a los 3 primeros lugares. De hecho, el mismo sistema me dice quién queda en primer lugar, quién queda en segundo y quién en tercero. ¿Sí? A ellos les voy a dar adicional a la calificación que ya tengan de este segundo parcial, 3, 2 y 1 punto. ¿Sí? Y con eso estoy teniendo esta segunda calificación y bueno, me dijeron por ahí que la calificación final va a ser el promedio de ambos módulos. ¿Es correcto?
¿Están de acuerdo? ¿Modificamos algo o hablen ahora o callen para siempre? Y perdón por modificarles todo esto, pero miren, la verdad es que los cursos que siempre he dado han sido de una calificación al final, ¿sí? Y son módulos que los damos de manera completa, de manera intensiva. Aquí no, aquí es un poquito más largo y por eso es también esta situación y para no afectar ni la parte institucional ni a ustedes con la parte de las entregas de boletas, perdónenme. Por eso es que estoy modificando esta situación. Entonces, ¿dudas, quejas, sugerencias, aclaraciones y demás? Yo, prof, Sí, Nicolás. ya le estoy viendo yo ahorita el correo con la aclaración de lo de las noticias y algún punto que me faltaba de platicar con usted para que pueda ahí checarlo, ¿sí? Claro que sí, lo checo y lo platicamos si gusta. Gracias, prof. Ok. Eso se llama bullying, Leslie, ¿eh? Es un minion muy agresivo. Lupita se quedó por aquí, su mano levantada, Lupita Bolaños, no sé si va a comentar algo o... Perdón, profesor, ¿No ahorita se la quedó voy, ahí? perdón. No, se perdón. quedó ahí. Muy bien. Bueno, pues aclarado lo anterior. Híjole, a ver si no me hace otra mala jugada aquí el duende. Les voy a proyectar el video que traigo para ustedes. Es un video corto. Es más, vamos a cerrar ya todo lo demás. Y hasta, déjenme ver. Sí, no está abierto. Sí está abierto. ¿Por qué no me lo dejó? Híjole, creo que las clases entre semana, no sé qué me sucede, ¿eh? Ahí está, ¿ahí lo tienen? Sí, prof. Muy bien. Ay, sí, pero no lo van a escuchar. No les digo. Dejamos de compartir, desconecto y comparto ahora sí con sonido. Es que no le había puesto el sonido. Ahora sí, ahí lo tienen, ¿verdad? Se los corro, se los dejo correr. Los niños, los que estamos en las comunidades rurales, están sin clases, no hay los medios para tener las clases virtuales. El gobierno ha dicho, aprende en casa, pero sabemos que en las comunidades no hay los suficientes elementos, los recursos para que se desenvuelvan. Hoy, los niños celtales de este estado están sin clases desde marzo del 2020 hasta la fecha. Como padres de familia y como maestros también estamos muy preocupados en el sentido de que nuestros niños, alumnos, no están aprendiendo. Está muy difícil para mí porque la verdad es como que fuera yo maestra aquí enseñando a mis hijos. Y hay materias donde no las sé y de verdad que molestando a mis vecinos, preguntando cómo es, porque a veces nuestros vecinos saben también, pues entienden cómo es. Me gustaría que mis hijos salgan adelante. Eso es lo que ha sido mi preocupación en estos días. Veo que no tenemos un teléfono ese de pantalla, no la tenemos. Y no tenemos internet, ¿cómo para comunicar? No hay pues cómo. Ahorita los maestros veo que dejan tarea por medio de ese de WhatsApp. No lo tenemos, entonces, ¿cómo para ayudar a mis hijos? Ahora no hay cómo.
Yo no le pude dar estudio porque yo los crecí solito con mis hijitos de por sí cuando su papá se fue en Estados Unidos y nunca regresó y no me mandó dinero. Yo sufría yo con ellos y yo los saqué adelante, y como no sabe leer y no sabe escribir, a leer, pues nadie quien le enseña estudio porque yo no sé leer también. Y de mi esposo, que estoy con él ahorita, y ya no lo puede dar estudio porque trabaja. Tienen que seguir adelante. Sí, lo que me gustaría yo que salgan adelante, que no queden como yo ya quedé, pero ellos tienen que ir por delante, pues. Sí. A esto era lo que me refería cuando comentaba hace un momento. Este tipo de situaciones que es parte de esta desigualdad que tenemos. Y miren, a lo mejor hasta les he de caer mal por el tema tan repetitivo que se los comento a ustedes, pero es para que reflexionen o para que reflexionemos juntos sobre este gran problema que tenemos en materia educativa. Es cierto, y se los he comentado también, es cierto que el fondo de nuestra materia son las políticas educativas, son los contenidos y todo esto por la parte de la evaluación curricular, pero la evaluación es en global, ¿sí? Y lo hemos platicado, es en global desde esos 3 elementos que ya habíamos visto: alumnos, maestros e instituciones. Y dentro de este panorama vemos con tristeza, y de verdad da mucha tristeza ver cómo personas no pueden tener acceso a la educación por la falta de recursos económicos. Sí, esto que es lo que muchas veces nos lastima como sociedad, es en lo que tenemos que entrarle, ¿sí? Y es en donde tenemos que, pues desde nuestras trincheras, ser más inclusivos todos y tratar de hacer eso que comentaba Leslie hace un momento, el reflexionar, el hacer conciencia con nuestros alumnos, con las personas con los cuales convivimos y demás. Afortunadamente en este gran grupo tenemos maestros de todos los niveles, ¿sí? Entonces, eso nos hace ser multifacéticos. Es cierto también que miren, en Guanajuato, simplemente para ponerles un ejemplo, casi, y esto lo dijeron en la conferencia en la mañana, casi un 50%, muy específico, un 47% de las escuelas en Guanajuato son multigrados, ¿sí? Y ya sabemos lo que son las escuelas multigrado. Estamos hablando de más de la mitad. Y eso Guanajuato, un estado que no está tan marginado y que está dentro de la parte del centro de la República. No quiero imaginarme en Oaxaca, en Durango, en Chiapas, en la sierra de Chiapas. ¿Cómo estarán, Viridiana? Pues precisamente no nos vamos tan lejos, la verdad. Yo les cuento que mi nivel es muy complicado, mi nivel es multigrado
desde primaria hasta secundaria. Tenemos, por ejemplo, alumnos que hasta es alfabetización y que no se tienen los recursos. La manera que se ha trabajado ahorita en esta pandemia ha sido a veces hasta ir a tocarles a sus casas para dejarles materiales, para explicarles las dudas que tengan, y esa ha sido una de las maneras en que hemos trabajado en este momento, porque no tienen internet, porque no tienen teléfonos, porque solamente les colocan datos. Entonces sí es muy, muy difícil. Y gente que ya es grande también y que no saben ocupar la tecnología y que no quieren ocuparla, porque obviamente como ya tienen 62 años, o hay alumnos que sí ya tenemos de 66, entonces sí les cuesta mucho, mucho esa parte, y sí es no irnos tan lejos, prof. Aquí mismo lo tenemos, digo, mi nivel lo vive día a día y lo vivimos esta pandemia fuertemente, de tener a lo mejor una matrícula de 20 alumnos por docente, nos llegó a reducir a la mitad, y eso rogándoles de que sigan estudiando y buscando las maneras de llegar a ellos, porque vuelvo a lo mismo, ellos no tienen la tecnología ni los recursos, y uno tiene que implementar ciertas estrategias para llegar a su nivel. Claro. Bueno, pues qué bueno que haga esa labor, Viridiana. Me da mucho gusto. Nicolás. Precisamente de la misma noticia que decía del pichicateo de la educación, hablaban de lo de Guanajuato, y creo que habló un representante de educación o algo así, que decían que sí no era justo que se centraran nada más en Ciudad de México y Estado de México, que si son puntos centrales no es todo el país, y que lo ve con lástima porque todo lo que son recursos, opiniones, estadísticas, todo lo que es así como eje central de muchas cosas, nada más lo están basando en dos entidades que pues finalmente no rigen lo demás, como lo viene a decir, también está Guadalajara, también puede estar Monterrey, puede estar muchas otras ciudades o muchos otros estados que también requieren de atención. Ahorita que ya llegó también todo esto de lo de las vacunas de Estados Unidos, se van para la zona fronteriza, ¿sí? Solo un estado vacunando de 18 a 39, pero todos los demás apenas van con procesos que no están bien organizados. O sea, no hay una correcta logística en todo esto. Entonces, usted lo mencionaba hace rato y es muy cierto. Se está repercutiendo en muchas áreas, pero tampoco se están dando como las estrategias adecuadas para vacunar, para educar, para apoyar a la sociedad. Sí te doy más pensión para los adultos mayores, pero a todo lo demás que puede ser quienes producen el dinero, porque se va a ir mal, pero así es una realidad, no se les da este apoyo. Entonces, no se está impulsando educación. Lo que yo comentaba en la clase pasada, no hay apoyo para programas de personas con necesidades educativas especiales. O sea, nada más se centra en educación básica, media, superior y nada más. Pero todos los camp, los centros que requieren de atención a necesidades educativas especiales y demás, no hay nada. No se les está dando absolutamente nada. Así es. Lamentablemente sí. Lupita Gasca y luego Lupita Bolaños. Sí, profe, ahorita al ver el video, la verdad es que me regresó a la época de la revolución, cuando empiezan a ver que hay muchos analfabetas en el país. Se dice que ahorita los alumnos se quedaron con 2 años atrás, ¿no? De retraso en educación. Entonces, pues sí, ahora nuevamente, más que avanzar, vamos de regreso. Y otra de las cosas que hay es que, pues a lo mejor en la época de la revolución se respetaban maestros y se enviaban a las haciendas y trataban de educar a los niños y sacarlos adelante, y ahorita pues ya ni siquiera respeto para los profesores, ¿no? Porque esa parte también está muy delicada. Pues sí, eso sí. Lupita Bolaños. Bueno, haciendo un breve comentario acerca de la labor de la maestra Viri, acerca de su trabajo con personas pues mayores.
pues yo creo que es una labor la que ella hace casi altruista, ¿no? Aquí también hay que ver otra visión, otro panorama que estamos viviendo actualmente en nuestro país, porque hay entidades, hay lugares muy vulnerables donde hay extremada pobreza, como es Oaxaca, como es Chiapas, en donde la realidad es cruel para las comunidades indígenas. Yo le mandé un artículo acerca de un estudio que hizo la Universidad Iberoamericana acerca de 25 millones de niños en el país están en riesgo de no tener acceso a la educación básica. Entonces, es triste, pero es la realidad. Entonces, aquí yo creo que habría que preguntarnos qué están haciendo nuestras autoridades, en este caso en específico de estas entidades, de estos lugares en donde hay extrema pobreza. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿De qué manera los están ayudando? Entonces, pues bueno, es nada más la pregunta, ¿no?, que queda ahí. Recortando el presupuesto, Lupita. Y que todo nos lo dejan a los docentes. Tú búscale, tú intenta, tú hazle, tú ve la manera en hacerle llegar las cosas. O sea, de verdad es que así nos han dicho. O sea, no dan ningún apoyo. Es tu trabajo, tú inténtalo, tú ve, tú soluciona, tú arregla. O tal vez malgastando el dinero en sus campañas. Eso sí. Bueno, ahí ya entran otros temas que sí. Muy bien, vamos a ver, ayúdenme a recordar, a ver qué fue lo último que les proyecté de las diapositivas. No sé si ya terminamos la evaluación del currículum. A ver, se los pongo. ¿Esto ya lo vimos? Sí, profe. Sí. Ok, entonces, ¿todo? Bueno, Desde hasta donde yo tengo el parto. apunte es evaluación del currículum. Ah, creo que es ahí. Características. No. ¿No? Ok. Entonces nos quedamos aquí. A ver, hacia atrás me regreso. El impacto, sí. Traigo dos temas con ustedes el día de hoy. Uno de ellos es este precisamente, la evaluación del currículum. De hecho, lo quería ya nada más finiquitar, pero bueno, parece que entonces no lo alcanzamos a ver. Para que nosotros podamos entrar y entender cómo se tiene que llevar a cabo la evaluación a nivel curricular de eso que ya hemos platicado, de esas políticas y demás, muchas veces entran ahí algunos aspectos que se denominan juicios de valor. Y miren que sobre ello ya hemos trabajado en otros aspectos, ¿sí? En el cual tengo que tener ese juicio para poder establecer las necesidades, las carencias, pero también por otro lado las potencialidades de mis alumnos. Es cierto que se debe de cumplir un estándar de materias y es cierto también que el alumno debe de cumplir ese estándar de materias y de conocimiento y de contenido, más que de conocimiento, de contenido. Entonces, en eso se estriba este juicio de valor, en poder definir y determinar y detectar también esas áreas de oportunidad que se puedan trabajar con nuestros alumnos. Cuando hablamos de educación, de evaluación también, perdónenme, tiene que ver también con esas actividades asociadas a los currículums, como son
todos los programas educativos, los métodos y las formas de enseñanza, ¿sí? De la forma en cómo yo voy a transmitir ese conocimiento y obviamente también, y que ya lo platicábamos, los factores organizacionales, es decir, los factores que influyen dentro de las escuelas. Y miren que platicábamos también la evaluación que muchas veces se hace de los profesores en cuanto al contenido para poderlo evaluar y que se pueda mejorar también lo que le llaman el desempeño docente. Y por otro lado, también la parte del control. Aquí hay que tener mucho cuidado porque estos factores organizacionales pueden entrar para controlar al maestro, para controlar al docente, ¿sí? Y obviamente, si lo queremos ver desde un ámbito integral, va a servir también para premiar el desempeño. Espero que realmente se dé para esos aspectos, ¿sí? Esta evaluación, la evaluación curricular, tiene un objetivo muy, muy específico, incluso se los estoy poniendo aquí con negrito. Examinar el impacto de su implementación sobre el logro de los estudiantes. ¿Sí? A partir de que yo pueda determinar y medir ese logro de los estudiantes, yo voy a ver si esos procesos, esos métodos y esos factores que les comentaba hace un momento están teniendo un resultado en el aprendizaje de ellos, en el aprendizaje de nuestros alumnos. Y si no, entonces tendré que volverme a regresar y analizar, como dice aquí al final de la diapositiva, analizar esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Y miren que hoy en día bajo esta modalidad tenemos varias formas de poder analizar estos procesos. Y máxime ahora con lo que me están platicando, con este regreso, este retorno a clases, eso que algunos le llaman este regreso híbrido, ¿sí? En el cual vamos a tener que trabajar parte en casa y parte en escuelas y vamos a estar en ese ínter. Entonces esto nos tiene que servir para poder reforzar más todos esos mecanismos y ver si efectivamente estoy potencializando esas capacidades de los alumnos o no. Y entonces, si no lo estoy haciendo, tendré que rectificar nuevamente el rumbo de mis procesos y de mis actitudes pedagógicas. Esta evaluación curricular tiene esas características que ven ustedes en pantalla. Tengo que establecer esas fortalezas y debilidades que deben de estar implícitas en el currículum. Dice ahí, y su implementación. Yo me atrevería a decir antes de su implementación. ¿Sí? Con todo este conocimiento que vamos teniendo, esta relación docente-alumno y demás, esto nos tiene que dar los parámetros para poder establecer esas fortalezas y debilidades, pero además también para proporcionar información esencial sobre los cambios curriculares, los cambios en los métodos, en las metodologías de enseñanza. Y bueno, ahora que platicábamos hace un momento de este nuevo retorno presencial a las escuelas, las decisiones políticas, ¿sí? Hay que estar muy convencidos de que los currículum nos tienen que proporcionar o nos tendrían que proporcionar todo eso. Ojo, en algunos casos no sucede, ¿eh? Esto es el deber ser. Ya cuando esto lo confrontamos contra lo que ustedes viven, lo que ustedes están pasando y todo lo que hemos estado compartiendo, ahí se da esta confrontación entre el deber ser y el ser. Pero además la característica esencial es que debe de realizar aportes o aportaciones necesarias para mejorar estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Dice aquí mejorados, pero yo más bien creo que son para mejorar
estos procesos. Y vigilar, obviamente, lo que a la parte política le interesa, vigilar los indicadores y que con base en ellos se monitoree. Yo no sé si realmente tiene, y miren que no tengo nada en contra de la famosa prueba PISA y de todas las demás. En lo que yo estoy en contra es en la estandarización del conocimiento y la estandarización de ese monitoreo y de esos indicadores. En eso sí es en lo que estoy en contra. No estoy en contra de la evaluación porque miren, finalmente tenemos que evaluar para que con base en ello se realicen los cambios, se realicen los ajustes y veamos también en qué es en lo que estamos fallando. Pero, no sé, con todo esto que hemos estado platicando, yo creo que debieran de ser distintas formas de evaluar y distintas formas también de que el contenido de esas pruebas y de todas las demás sea muy distinto en cada una de las zonas geográficas. Yo no sé si a lo mejor tendríamos que hacer una segmentación geográfica y económica y educativa para que ahora sí, con base en ello, establezcamos 3, 4 o 5 tipos de pruebas y ya ahora sí, con eso hacer esta evaluación. Leslie, ¿iba a comentar algo? Sí, el otro día tuve un tema, una discusión con mi esposo de eso. Él no se dedica a la educación, pero él me decía, es que ¿por qué me dices que no se debe de estandarizar si los conocimientos deben de llegar de la misma manera para todos? Le digo, sí, esa es la teoría, ¿no? O sea, la verdad es que en teoría las comunidades rurales de Chiapas deben de tener los mismos conocimientos que los del centro del país, pero no se adapta a las necesidades. Más bien yo creo que el currículo debe de modificarse de acuerdo al lugar donde se está trabajando y adaptar ciertas asignaturas precisamente para esa entidad y en lo que se desarrolla. Yo le decía, a ver, ¿por qué aquí en la Ciudad de México no les vas a enseñar a pescar? Pues porque el lago de Texcoco ya se secó, ¿no? Y a lo mejor en Veracruz es lo que los niños necesitan aprender para sobrevivir. Me dice, entonces, ¿qué harías? Le digo, pues crear ciertas asignaturas, un tronco común, vaya, y ciertas asignaturas que se vayan centrando en cada región. El tronco común para no olvidarte de los alumnos que a lo mejor quieren sobresalir y llegan a sobresalir en algún momento, porque sí los hay, tal vez son muy pocos, pero sí los hay. Claro. Y las ramificaciones para que en cada entorno ellos sean capaces de desarrollarse y de generar y también que no quieran salir de su comunidad, migrar por decir es que no sé hacer lo que aquí yo puedo vivir, ¿no? Yo creo que es mucho esa parte. Y las pruebas estandarizadas y PISA, etcétera, pues sí, realmente salimos en un rango bajo porque pues obviamente nuestra educación es cero parecida a la finlandesa, a la de países de primer mundo, ¿no? De muchas maneras, de características, incluso de tamaño de país. Es como si evaluaras solamente a un estado, ¿no? México es multicultural, tiene diversas necesidades, diversos entornos, incluso es un país muy grande como para poder definirlo por un simple examen que ni siquiera es creado aquí y que ni siquiera está basado en las necesidades nuestras como nación. Claro. Y mire, Leslie, yo no sé qué es lo que realmente estén haciendo las autoridades locales educativas, porque si nos metemos a la parte política educativa, es cierto que tenemos la Secretaría de Educación Pública Federal, pero también tenemos las locales. Y yo no sé de verdad qué es lo que están haciendo las locales. Ahí es en donde deberían de entrar esta parte de las autoridades locales para hacer todo esto que usted comenta, Leslie, y que con base en ello se puedan establecer ahora sí mecanismos que satisfagan las necesidades de cada una de las áreas o de los estados en los cuales se está impartiendo la educación. ¿Sí? Pero algo bien cierto es que están atrás de un escritorio, que no viven, no ven, no sienten realmente la necesidad, porque ellos vienen de una ciudad, ellos vienen con estudios de diferentes países,
con a lo mejor de palancazo, si usted lo quiere ver así, pero el estar atrás de un escritorio a veces te modifica toda tu idea, ¿no? Claro. Y necesitas vivirlo, necesitas ver realmente qué es lo que tu ciudad necesita, tus alumnos, y las secretarías de cada estado están de adorno, ¿no? O sea, para mí no hay más, porque, y lo vemos ahorita con el regreso a clases, ¿qué dijo la Secretaría Federal? Regresan, y los estados bajaron las manos y dijeron, sí, regresamos, sin importarles las carencias y las necesidades de cada uno de los estados. O sea, ahí está el ejemplo más claro que tenemos. Claro, sí. Eso sí. Lupita Gasca tiene su manita levantada. ¿Va a comentar algo o se quedó ahí? No, se quedó arriba, pues. Ah, muy bien. Ok. Bueno, hablando precisamente de organismos encargados, pues bueno, ahí los tenemos. Es cierto que existe este tipo de situaciones y yo creo, no sé, me da la impresión de que por eso es que no avanzamos como nación, porque precisamente en los puestos claves, en la administración pública en general, digo, aquí estamos tocando el tema de la educación, pero si aterrizamos esto a la educación, aquí es para que estén los mejores profesores, los mejores docentes dentro de las instituciones y que a partir de ahí se baje todo esto. Pero si simplemente en la Cámara de Diputados tenemos actores, tenemos actrices, tenemos gente que nomás no le brilla la ardilla, así es. Entonces, todo eso complica mucho las situaciones y yo creo que sí. Ay, yo no sé si tenemos la clase política o el gobierno que merecemos. En fin, procesos de evaluación. Los procesos, y sobre esto voy a profundizar en las siguientes clases, en clases subsecuentes. Hay procesos de evaluación de dos tipos, internos y externos. Ahorita nada más de manera general, pues bueno, ustedes como maestros saben de estos procesos. Algunos de ellos se basan precisamente en investigaciones dentro del mismo entorno, ¿sí? Dentro de la misma institución, y otros no, los externos son de gente que llega a evaluar y que muchas veces esa gente, y aquí también complementando el comentario de Leslie, muchas veces esa gente que llega a evaluar no tiene ni la más mínima idea de aspectos educativos, cuando debiera de ser lo contrario. ¿Sí? Debieran de ser currículums basados en investigaciones, basados en estudios que muestren la eficiencia y la eficacia de que la implementación de los currículums está teniendo una relevancia muy importante y muy significativa en la educación de los alumnos. Eso es, repito nuevamente, el deber ser. Y miren que por eso me gusta mucho esta confrontación de ideas, porque por una parte, las autoridades, los grandes analistas de la parte curricular, Díaz Barriga y demás, nos hablan de ese deber ser, pero cuando eso ya lo aterrizamos hacia el ser, hacia lo que realmente sucede, sigue habiendo un abismo muy impresionante en todo esto, ¿sí? Se tienen que llevar a cabo estos procesos, sí, pero cuando están las personas idóneas realmente preparadas para llevar a cabo estos procesos. Y que en el caso de nosotros como docentes, la evaluación del docente sea como lo veíamos en diapositivas pasadas a través de Zabalza, que sea para el mejoramiento docente y no para poderlo controlar, ¿sí? Lamentablemente no sucede así, lamentablemente se da más para efectos y aspectos de control docente, ¿sí? Pero bueno, ahí los tenemos, los distintos procesos de evaluación. Entonces los podemos clasificar en una primera instancia en interno y externo. Lupita, ¿va a comentar algo? Ya no sé si sí o si no.
Ahora sí, profe, ahora sí Ahora quiero sí, comentar algo. Pero adelante. aquí sí tiene que ver algo que decía Leslie, bien importante. Depende de cómo el docente, digamos, adquiera su carrera, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ella dice, bueno, yo voy a una escuela que está especializada para enseñar al docente. Hay instituciones que a lo mejor tienen otro currículum y el docente nada más es para salir, dar la materia de pedagogía, pero no tiene lo que ella dice. Sabes que desde el inicio de mi clase me mandan a los salones, me mandan a enfrentarme al trabajo y aquí la práctica la tienen hasta que terminan la carrera y a veces en ocasiones ni siquiera la tienen la práctica. Llegan, salen de la carrera y todavía no tienen ese confrontamiento con el alumno. Sí, digo, también tiene mucho que ver la parte del desarrollo profesional y, y el hecho de cómo se va a ir dando ¿cómo pudiera decirles? Este desarrollo frente al aula o este desarrollo frente al alumno cuando no estamos preparados desde un punto de vista práctico. Y miren que les compartía a ustedes, y yo creo que a lo mejor a ustedes les sucede lo mismo. Todavía después de muchísimos años de seguir dando clase, me da nervio siempre el primer día de clase, ¿sí? Es ese nervio por conocer nuevas personas, nuevos alumnos, distintas formas de pensar, de sentir, de razonar y demás, ¿sí? Y eso es algo, Lupita, que no se nos va a quitar, pero que lo vamos a ir aprendiendo con el paso de los años y vamos viendo el desarrollo y descubriendo eso que les comentaba hace un momento, el poder tener esa, no sé si sea habilidad para poder potencializar a nuestros alumnos, ¿sí? Para poderles dar contenidos de calidad y no nada más venir y ponerme aquí a leer un papelito que es lo que les voy a recetar a ustedes. No, la educación no es así. Viri. Sí, precisamente complementando esa parte, tiene toda la razón. Quitarte el chip que ya está programado para algo y cambiarlo. Digo, lo vivo y lo viví hace 2 años cuando llegué a adultos, enterarte que el chip que habías tenido durante 5 años atrás, donde llegas, das la clase, o sea, están los alumnos, todos son de una misma edad, solo es una materia, das una clase y listo, llegar a ver que es un salón totalmente diferente, con nuevas características de los alumnos y demás, el poder adaptarte a ellos y el poder buscar esa manera de implementar nuevos conocimientos y basado en el currículum también, ¿no? Porque, por ejemplo, algo que tiene mucho INEA, nosotros trabajamos de la mano con INEA, entonces algo que tiene mucho INEA es eso, que ellos sí manejan todos los conocimientos en base a los adultos, ellos sí establecen que todo lo que se les dé sea de manera verlo cotidiano. O sea, ¿por qué vas a aprender a ver cómo se hace una receta? Pues por esta situación. ¿Cómo se hace una carta? Por esta situación. O sea, todo lo envasan a establecerlo a su edad. Entonces, algo que sí es cierto es, como dice usted, que no nada más sea una ideología, que no, tengamos diferentes puntos de ver las cosas. Claro, claro, finalmente así tiene que ser. Muy bien, los aspectos a evaluar entonces finalmente en el desarrollo curricular, ahí los tienen ustedes. ¿Sí? La eficacia del contenido del currículo, un contenido que debe de ser, y miren que aquí coincido con lo que comentaba Leslie, debe de ser en primera instancia algo esencial que se tenga que dar a todos los alumnos en general, y ya después aterrizarlo en los ámbitos particulares. ¿Sí? Yo creo que si se llega a hacer eso en la parte curricular, se va a avanzar mucho en la eficacia del mismo. La pedagogía y los enfoques institucionales también, ¿sí? Obviamente la parte institucional y entre esta situación que se da entre la educación federal y la educación en cada una de las entidades dista mucho de una realidad que tenemos hoy en día, ¿sí? Y esta realidad que lamentablemente se complica y se está complicando por toda esta pandemia que estamos viviendo. ¿Y qué decir de la capacitación docente? Que realmente
se capacite al docente en, ya la estoy viendo, Leslie, en aspectos y en áreas que se tienen que necesitar, que se tienen que son de extremada urgencia, en las cuales se tiene que evaluar a los alumnos, en las cuales se tiene que desarrollar toda esa cuestión pedagógica que hemos estado platicando. Muchas veces, y ya ahí va el contraste entre el deber ser y el ser, muchas veces lo que sucede es que nos dan cursos de relleno y nos dan una serie de situaciones que lo único que hacen es atiborrarnos la cabeza de muchas ideas y de muchas cosas que al final del camino no se pueden aterrizar. Y peor tantito, que ni siquiera los aplicamos con nuestros alumnos, ¿sí? Porque lo que nos están enseñando en esa capacitación docente dista mucho de la realidad que nosotros nos estamos confrontando frente a nuestros alumnos. Leslie, luego Nicolás. Yo siempre he creído que lo que más necesitamos nosotros como docentes frente a grupo son capacitaciones de didáctica. A mí, ¿para qué me sirve un montón, un chorro de cursos? Este año yo creo que ha sido el año que más cursos he tomado a lo largo de mi vida. Seminario cada semana, ahora tienes que hacer un curso de no sé qué, curso de no sé qué. El gobierno está justificando su ingreso, pero en cuanto a didáctica, yo creo que es algo que nos hace falta mucho y de ahí también se desprenden muchas situaciones en el no saber qué hacer frente a ciertos alumnos, frente a ciertos grupos, que la verdad es que yo, si estuviera al frente, mis cursos serían guiados de esa manera, en didáctica. Sí, a lo mejor trabajar aspectos socioemocionales para llevar a tus alumnos y para conocer los límites que tienes tú como maestro y no intervenir más, que a veces es lo que quieren, pero centrado totalmente en el cómo voy a enseñar y qué voy a enseñar, porque yo creo que se nos pierde de vista y muchas veces al estar frente al grupo decimos, híjole, tengo este aprendizaje esperado, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? No se me ocurre nada y al final terminas improvisando y ni ellos entendieron ni tú ya te hiciste bola y viene haciéndose una maraña de muchas cosas. Entonces, para mí, lo importante y los seminarios y los cursos que a donde debemos de estar encaminados es de didáctica. No hay más porque sobre eso trabajamos. Así es, sobre la parte didáctica y pedagógica. Nicolás. Aparte, yo creo que sí, las necesidades de cada alumno, si de por sí son diferentes en una misma aula, si lo llevamos a un punto más amplio, no sé, por escuela, por zona, por estado, pues obviamente van cambiando. Y algo por lo que se ha caracterizado la educación en México, al menos, es que no es de ocuparse, sino de post-ocuparse. O sea, cuando ya tienen el problema, ya viven toda una situación, ya surgió todo un retraso educativo, bueno, entonces ahora sí te capacito. Y lo que se ha hablado en muchas ocasiones, ¿no? El consejo técnico, que no es más que estar escuchando lo mismo, las quejas, porque a mí me tocaba verlo, los maestros que se duermen en el consejo técnico, despiertan y siguen hablando de lo mismo, y entonces que no se canaliza realmente la importancia, como bien decía Leslie, sí, a lo mejor el curso didáctico, pero que como maestros nos permitan armar una estrategia adecuada para lo que los alumnos necesitan, ¿sí? Porque si yo lo lleno de las materias que se supone que necesita, pues realmente no estoy cumpliendo. Después metieron ahorita lo de los clubs en nivel básico, sí, pero lo único que estamos haciendo es jalo de un modelo educativo, jalo de otro modelo educativo, pero sigue sin conocer las necesidades educativas que tienes, ¿sí? Las supones y aparte no las adaptamos al tipo de generaciones en las que estamos. Ya los alumnos están fastidiados de cargar cuadernos, las mochilas súper pesadas. Eso ya no es funcional. Necesitamos hacer un programa educativo que realmente
sea adecuado a la globalización tecnológica, a la demanda educativa, a que realmente se pueda estructurar en lo que necesitamos para crecer como país, porque también es una realidad que de la educación se van a emanar otros sectores más adelante de los futuros profesionistas para el crecimiento económico y el crecimiento como país. Claro. Y mira que eso va de la mano con el último punto, los libros de texto y el material institucional, ¿sí? Que realmente deben de ir acordes para eso precisamente, para potencializar el país, pero dependiendo cada una de esas áreas. Es decir, se va a potencializar, pero respetando siempre las culturas, respetando y viendo las carencias que tiene la gente y la forma en cómo hacerles llegar la educación. Híjole, la verdad es que esto suena muy bonito. Ojalá y que esto realmente se llegara a dar como debe de ser, pero lamentablemente no. Ok, hasta aquí algún comentario, alguna duda, queja, sugerencia y demás. ¿No? Realmente sí, la parte curricular dista mucho de todo esto que necesitamos, de todo esto que estamos viendo. Sí, muchos elementos de ellos ya los tocamos y voy a pasar al siguiente tema, que va a ser rendición de cuentas. Rendición de cuentas y evaluación. ¿Ok? Esto que les voy a compartir está tomado del seguimiento de educación por parte de la UNESCO, un documento por ahí que sacó, que publicó entre 2017 y 2018. Es cierto que el papel que juega la UNESCO y todos los organismos internacionales en materia educativa tiene que ver con algunos aspectos muy específicos que ya hemos platicado, como la inclusión educativa, la correlación que debe de existir entre los distintos organismos. Ahorita vamos a ver la gráfica. Y el objetivo principal y el objetivo final de todo esto es que la educación llegue a toda la gente, para que se pueda dar todo eso que hemos estado platicando y comentando a lo largo del día de hoy. Ay, esto está muy pequeño. ¿Ustedes lo alcanzan a ver muy bien? Esta calidad equitativa, como dice ahí la diapositiva, que está tomado precisamente de esto de la UNESCO. Déjenme verlo en otro dispositivo un poquito más grande, porque la edad, ¿verdad?, ya no nos permite alcanzar a ver bien esta situación. Está segmentado en 5 puntos muy esenciales. Algunos de ellos ya los hemos tocado. Aquí en esta gráfica vemos cómo se rinden o cómo debieran de rendir, más bien cómo debieran de rendir cuentas cada uno de los organismos que ven ustedes ahí. Los gobiernos, las escuelas, los docentes, los padres y los organismos internacionales. ¿Sí? Una rendición de cuentas que debe de ir acorde a cada uno de los elementos con los cuales trabajan estos 5 aspectos. Voy con el primero, la parte de los gobiernos, con base en estos 3 aspectos que ven ustedes aquí, ¿sí? El cumplimiento del derecho a la educación, como primer punto. El segundo, la asignación equitativa de los recursos. Y el último, la planificación inclusiva, en donde para que se dé el primero
el cumplimiento del derecho a la educación, pues obviamente deben de existir, primero, comités parlamentarios que puedan tener esa sincronía con la educación. Deben de presentar informes también ante organismos nacionales e internacionales, ¿sí? En ese orden de ideas, cuando les decía que había una estructura federal y habían varias entidades locales o secretarías de educación pública locales, ahí es en donde se tiene que dar todo esto para evitar que en un momento dado se den esta parte de los movimientos sociales. Nosotros estamos viendo ahorita, por ejemplo, vamos, es un tema distinto, pero que se pudiera dar aquí, vemos cómo en Colombia hay un levantamiento social, aunque allá la cuestión es por una reforma fiscal y demás. Aquí hemos visto también cómo se han dado movimientos ya de tipo educativo, ¿sí? El más famoso de ellos es el movimiento del 68, ¿sí? Que se da precisamente por una cuestión política y por una situación que tiene que ver también con el aspecto judicial como el último elemento. Cuando estos aspectos convergen al unísono, es cuando se da entonces este cumplimiento del derecho a la educación, un cumplimiento que emana de la Constitución, del famoso artículo 3º de la Constitución. Y de ahí, miren, hacia abajo, ¿sí? Se supone que el derecho a la educación es un derecho básico de la sociedad. El otro elemento tiene que ver precisamente con la asignación equitativa de los recursos. Es cierto que para que se asignen los recursos, pues primero tienen que estar, ¿sí? Y si no están, pues entonces sí, ¿cómo le vamos a hacer? Hay dos documentos que la autoridad maneja mucho, que es presupuesto de egresos y ley de ingresos de la federación, ¿sí? En ese presupuesto de egresos es en donde se dice cuánto tiene que asignársele a la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, ¿sí? Y con base en esos recursos que se le mandan a la SEP y que ya la SEP se encargará de mandárselos a todas las entidades federativas, yo no sé si realmente se dé esta asignación equitativa, ¿sí? Debiera de darse, pero cuando vemos y descubrimos las carencias y demás que hay en los estados que ya hemos platicado, yo no sé si realmente una de dos, o no están llegando los recursos a las entidades, o hay aspectos de corrupción entre los sindicatos y las comisiones y las autoridades locales, etcétera. O a lo mejor los dos que me dice por ahí Lupita. Entonces, cuando hablamos de la parte gubernamental y esta asignación equitativa de los recursos, pues entramos al último eslabón, que es que es la planificación inclusiva, en donde se tiene que dar un seguimiento y una evaluación a esta planificación inclusiva y que de aquí es de donde van a emanar los aspectos curriculares que tanto hemos platicado, ¿sí? Cuando esto yo lo bajo a la parte o la responsabilidad que deben de tener los padres, me encuentro con estos dos aspectos que ven ustedes aquí. Por una parte, la asistencia, en la cual pues deben de existir parámetros o políticas para el caso de ausentismo escolar, hacer más copartícipes a los padres en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, en esa responsabilidad, y que no suceda lo que nos decían hace un momento, que ya los mandan a los chamacos porque ya no los aguantan en la casa. No, o sea, tiene que haber ese acompañamiento, porque la educación no la dan solamente los maestros. La educación tiene que ser una educación integral que tenga que darse también con lo que se está dando en casa. Dice aquí el documento de la UNESCO, celebrar contratos entre padres y escuelas para que exista una mayor participación de los padres en la educación de los niños.
Yo no sé si realmente se tenga que llegar a eso, a que yo tenga que, por una parte, implementar leyes o políticas y por otro lado, celebrar contratos para que esa coparticipación que les vengo comentando realmente surta los efectos que se requieran o que se necesiten para llevar a cabo esta inclusión escolar. Cuando estos elementos yo los aterrizo a la parte medular de la educación, que es la escuela, me encuentro también con estas tres problemáticas. La primera de ellas, la transmisión de los valores positivos, de los valores educativos, de los valores de convivencia. ¿Sí? Y para ello la UNESCO dice, establece sanciones y o recompensas con base en los resultados. Y la elección también de las escuelas. Una, más que elección, yo diría a lo mejor una evaluación, una calificación de ver qué escuelas son las que están transmitiendo de manera positiva los valores. Y entonces sí empezar a aprender de ellas. ¿Sí? Debe de existir también dentro de las escuelas, en un segundo plano, los centros de aprendizaje o de enseñanza-aprendizaje bajo esos dos aspectos que ven ustedes ahí, seguros y sanos. ¿Sí? Con normas de acreditación y concesión de licencias. También ahí yo tengo mis comentarios. ¿Sí? Porque hoy en día la seguridad y la parte del que estén sanos, pues ya van de la mano. Con esta cuestión del COVID, casi es lo mismo. Aquí en el centro de la República, porque si nos vamos otra vez hacia arriba o hacia abajo, sobre todo más hacia arriba, la parte de seguridad tiene que ver ya con otros aspectos y con otros temas. ¿Sí? Ya no es solamente la seguridad en que yo utilice un cubrebocas, en que yo utilice gel antibacterial. Ya no es una seguridad de pandemia, y es una seguridad de vida por los grupos armados, por la delincuencia organizada y por todos esos aspectos que se viven en esas regiones. Y caemos nuevamente, si se dan cuenta, lo mismo, a no estandarizar la parte de la educación, ¿sí? A no poder determinar una cosa para que eso, o una política, o una evaluación, para que eso se dé de manera general, ¿no? Tiene que ver con mucho más allá. Es cierto que un aspecto primordial y esencial son estas inspecciones escolares. ¿Sí? Inspecciones escolares que se tienen que desarrollar para ver si se están cumpliendo con estos aspectos y además que existan estos entornos pedagógicos favorables. Una gestión que tiene que estar basada en cada una de las escuelas, en las necesidades, en los alumnos, en la ubicación geográfica, en el mismo apoyo docente y la misma preparación docente. ¿Sí? Una preparación y un apoyo docente que tiene que emanar de esto, de la parte de las escuelas que tanto hemos platicado. Y de aquí me paso al otro aspecto, a la parte, pues uno de los pilares muy esenciales, la parte del profesorado. ¿Sí? La parte docente de nosotros en esos tres aspectos también que ven ustedes ahí. El primero de ellos, enseñanza de calidad y equitativa, dice ahí en cuanto al género.
yo quitaría eso y diría inclusiva. ¿Sí? Inclusiva en muchos aspectos, no nada más en la parte del género, en la parte cultural que también hemos platicado, en la parte económica, en la parte de esos alumnos que se nos distraen muy fácilmente, aquellos alumnos autistas y todo ese tipo de situaciones. Tenemos que hacer que la educación sea de calidad y equitativa o inclusiva, ¿sí? Para ello también se tienen que hacer evaluaciones al profesorado para ver si efectivamente se encuentra capacitado o no para desarrollar y llevar a cabo todos esos aspectos. En el caso del bienestar a los estudiantes como parte del proceso que debemos de tener nosotros como docentes, ya no como escuela, sino como docentes, para ver si se está dando un bienestar a los estudiantes, I'm sorry, tenemos que hacer un seguimiento a las comunidades, un seguimiento a los grupos y un seguimiento a cada uno de los alumnos. Sé que es mucha chamba y sé que es muy complicado esto y sé que muchas veces se complica porque no es, el proceso a lo mejor no es tan directo como este proceso que estamos teniendo ustedes y yo. Sí, porque a lo mejor ahí entran los padres de familia, entran a lo mejor problemas que se dan entre las mismas familias, problemas con pérdidas de seres queridos ahora con todo esto de la pandemia que se ha dado. ¿Cuántos de nosotros no hemos perdido familiares con motivo de la pandemia? Y eso nos pega a nosotros como adultos. Imagínense a un adolescente, a un niño, a un adulto mayor, en el caso de Viridiana y las personas que se dedican a enseñanza de adultos mayores. Ese tipo de aspectos son los que tenemos que darle el seguimiento. Y ya si entramos a un plano más profesional, entraremos a la parte de las normas profesionales y el código de ética y todos los aspectos ya de tipo ético que debemos de tener. Y miren que a mí me encanta y se los había comentado la parte de la ética, pero cuando ya la ética la bajamos hacia un plano en el cual convergen todos los elementos que hemos estado platicando, híjole, no, pues entonces sí ya esta ética puede llegar a convertirse en lo que yo siempre me he peleado, en aspectos morales. Es cierto que la ética se sanciona y la moralidad no, pero si vamos a una comunidad del norte de Oaxaca, créanme que la moralidad también la sancionan y es mucho más sancionado que a lo mejor una falta de ética, ¿sí? Entonces, eso nuevamente llega a complicar todo esto. Y finalmente, cuando entramos a la parte de los organismos internacionales, y miren que lo dejé al último a propósito, porque los organismos internacionales deberían de jugar un papel muy relevante en la educación en el planeta. Hay aspectos y hay temas muy de fondo que a todos los países y a todas las naciones nos interesan, ¿sí? Y lo hemos platicado, el calentamiento global, el no tirar la basura, el seguir cuidando el planeta, el utilizar responsablemente las tecnologías, el hacer un uso adecuado de las redes sociales, todos esos aspectos que debieran de detonarse y que deberían de formar parte de esto que dice aquí objetivos comunes, pues realmente vemos que no se da. ¿Sí? Porque es cierto que deben de entrar ahí la participación de los países en esos órganos internacionales, pero ¿qué sucede cuando a partir de estos organismos internacionales se suscitan como decíamos hace un momento, las pruebas PISA, en donde tienes que cumplir los estándares
Y cuando espérame tantito, OCDE, espérame tantito, UNESCO. México no es nada más la Ciudad de México, no es nada más los estados centrales. Tienes que evaluarme con base en este territorio y en este otro. Y mira, yo, República Mexicana, segmenté el país con estos, no sé, 5 regiones geográficas y económicas. Con base en eso, ahora sí, evalúame. Pero pues eso debe de venir desde acá, desde la parte de nuestro país, y poner el grito ante esos organismos internacionales. Y créanme que vamos a llegar de todas formas a estos objetivos comunes, pero vamos a llegar de distinta forma, no bajo una línea recta. La educación, I'm sorry, no es una línea recta. La educación tiene sus curvas, y esas curvas es lo que hace más enriquecedor todo esto. ¿Sí? Y bueno, la asistencia para ayudar a cumplir objetivos, que es parte de esto, que finalmente las organizaciones internacionales, ahora sí que si cumplen los objetivos, te ayudo, te apoyo, te doy dinero y te doy una serie de situaciones que si no los cumples, no los vas a obtener. Y entonces esto nos lleva a pensar, entonces realmente el cumplir con una evaluación de calidad inclusiva y equitativa tiene que ver para que esos organismos internacionales me manden a mí, gobierno de México, a mí, gobierno de Italia, a mí, gobierno de España, recursos y prebendas y una serie de situaciones. No debiera de ser, pero tal parece que así es como se está manejando. Y haciendo un resumen de estos 5 aspectos, yo creo que entonces la educación está mal desde estos organismos internacionales. Cuando hablamos de políticas y cuando hablamos de aspectos curriculares que los hemos aterrizado normalmente en la parte federal, en la parte del gobierno federal, y descuidamos o dejamos de lado, más bien, no es que descuidemos, dejamos de lado esa parte desde los organismos internacionales, híjole, pues entonces sí, el problema se complica aún más. ¿Sí? Entonces, quiero dejarlos con esta reflexión. Sé que es mucha información también y sé también que esto no es solamente una cuestión que sucede en nuestro país, sucede en muchos otros países. Veíamos en los videos en Finlandia, ¿de qué sirve que en Finlandia sea uno de los países mejores educados si por otro lado los alumnos se están suicidando? Entonces, algo está fallando ahí en Finlandia, algo que los gobiernos no han querido ver. Y nos venden el modelo finlandés como lo mejor y como el top en materia educativa. Espérame tantito. Eso no es un modelo de educación. Un modelo de educación tiene que basarse en todos los elementos que hemos platicado el día de hoy. Y se lo repito nuevamente, en saber vivir, convivir y tener las soluciones para los problemas que tenemos ahorita y que vamos a tener más adelante, ¿eh? ¿Ok? Bueno, pues me dio mucho gusto verlos, saludarlos. No sé si alguien quiera comentar algo más. Ya los dejé muy pensativos y muy tristes a todos, caray. Así es de cruel la realidad cuando confrontamos lo que viene en los libros de texto contra toda esta realidad. ¿Sí? Les mando un gran abrazo, cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana y les encargo entonces los entregables, ¿sí? Para que podamos estar en condiciones de evaluar y seguimos de todas formas en contacto a través del correo. Buenas noches, cuídense mucho. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Bye. Adiós.